A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Colosenses capítulo 4, versículo 3 nos dice así: orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso. La palabra de Dios está en misterios. Y sabemos que hay muchos misterios en la palabra de nuestro Dios. Pero entre los muchos misterios hay un misterio por excelencia. Y es el misterio de Cristo, del ungido. ¿Por qué? Porque Pablo dice que el misterio de Cristo es el misterio del ungido. Y sabemos que y podemos entender el misterio en parte, digo en parte porque es profundo, de que es misterio en Cristo, en el ungido. ¿Y por qué deja de ser? ¿Por qué tiene que ser un misterio el ungido? Porque es profundo, porque el ungido no es alguien aparte de Dios, sino que es Dios mismo, obrando como el ungido. Porque el conocer y saber quién es este, que dijeron los apóstoles, quién es este, que aún el viento y la mar le obedecen. En Mateo capítulo 8, versículo 27. ¿Quién es el ungido? No podían en su mente, hacer la realidad o poder reducir de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Era muy difícil para la mente, para la mente, voy a decirlo así, erudita judía, o como se conocen ahorita los judíos ultraortodoxos, o los judíos celosos de la ley, en el tiempo del Señor Jesús, como lo era Pablo, Pedro, y los hombres en los cuales se distinguen en la palabra de nuestro Dios, que eran hombres de un celo, a guardar la ley. Les era muy difícil reducir su pensamiento de el Dios de las terribilidades, reducirlo a una manifestación de carne, porque era otro misterio que tenían que entender. Era grande, nos dice también Pablo en Timoteo capítulo 3 versículo 16, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Pero ¿cómo puede reducirse que el Dios de las grandezas, el majestuoso, el inmenso creador, reducirse a un cuerpo humanado? No es fácil para ellos reducirlo. ¿Por qué? Porque ellos miran a Dios en lo macro, en lo inmenso, en la grandeza de la terribilidad de Dios. Pero ahora a nosotros como iglesia, Dios quiso usar al apóstol Pablo para darnos declaraciones de las diferentes manifestaciones del único y solo soberano Dios. Para que ahora nosotros podamos entender que el Dios de las terribilidades, que ese espíritu engendró una imagen, esa imagen visible, su cuerpo de gloria, para que toda la demás de su creación, de ángeles, arcángeles, serafines y querubines, en el instante de su creación pudiesen ver, oír y ver y aún palpar a su creador. Y la única forma de poder ver, oír y palpar a su creador es a través de ¿qué? De que el creador, nuestro maravilloso Dios, hiciese o engendrase su cuerpo de gloria. Y a su cuerpo de gloria es al que le llama hijo. Por eso le habla a los ángeles esa voz audible que declara diciendo: mi hijo eres tú. ¿A quién? Al único ser en la deidad, a su imagen visible en su cuerpo de gloria, donde lo mira su ser, su creación espiritual, los seres espirituales, y les dice: y adórenle, alábenle todos los ángeles de Dios, no a otro Dios,
sino a quién, a la misma imagen de su substancia, y sustentando todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces, y a su imagen de gloria fue a la que a su tiempo también nos dice la Escritura que llegando el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su imagen visible de gloria a manifestarse en carne. Y en esa manifestación de en carne miramos que el misterio es grande. Dios ha sido manifestado en carne, no el Espíritu infinito, porque es imposible, pero sí su imagen visible. Y ya su imagen visible en su manifestación en carne quiso aún que tomando forma de hombre, no se quedó como hombre, sino que aún tomó todavía un paso más. Y como hombre fue siervo. Pero ahí como siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces es un misterio de que Cristo, el ungido, no es un personaje fuera de Dios, sino que Dios mismo vino a manifestarse para desempeñar la función del ungido, del Cristo. Ahora, el Cristo, para la mente del pueblo de Israel, el Mesías, era un libertador, así como a su tiempo fue Moisés que lo sacó, fue usado por Dios para sacarlos de la tierra de esclavitud de Egipto. Un Josué, un David, para liberarlos en el tiempo del Señor Jesús del yugo del imperio romano. Ellos esperaban un guerrero, un libertador, pero no fue así, sino el libertador que se manifestó, Dios manifestándose como libertador, no solamente fue para el pueblo de Israel, para ellos, para liberarlos ¿de qué? Del yugo de la ley. De la ley. Porque eran esos 613 mandamientos en la ley que nadie los podía cumplir. Liberados ahora ¿para qué? Para que ahora alcancemos liberación por gracia. Pero no solamente para el pueblo de Israel, pero también a los gentiles que estábamos presos, estábamos amarrados, encadenados por aquel del cual él en su ministerio, como el siervo, vino a destruir, porque con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Y nosotros estábamos ¿qué? Sujetos a servidumbre. Y nos vino y nos liberó ¿de quién? Del yugo de servidumbre, del pecado, para que ahora nosotros tengamos vida en la liberación que Dios nos dio del yugo del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas ahora la vida en Cristo Jesús es vida eterna. Es la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ahora, Él se manifestó como el ungido. Y en su manifestación como ungido, lo miramos como al Señor Jesús, nuestro Señor. Y hay diferentes textos en la palabra de nuestro Dios donde se ha desviado la mente del cristiano para jugar con Dios. Porque la misma palabra nos dice muy claramente que no puede contradecirse la palabra de nuestro Dios concerniente ahora al entender de que el ungido, el Cristo, es Dios mismo manifestado en carne, en su cuerpo de gloria vestido de humanidad. Porque aún Isaías nos advierte diciéndonos de Él, de en su cuerpo de gloria. Porque ciertamente en ti está Dios, porque tú eres Dios, Dios de Israel que te encubres. Estaba cubierto de ese velo de carne. Y llegó el tiempo en que Él quiso demostrarse a sus discípulos para que a su tiempo ellos fuesen testigos. ¿Y qué fue lo que hizo? Se quitó su velo de carne en el monte de la transfiguración y miraron aquel personaje que miró Isaías en el capítulo 6. El personaje que se describe a sí mismo en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Ese personaje del cuerpo visible de gloria del Dios Espíritu invisible. Pero ahora decíamos que entendiendo esto ahora, miramos que nuestro Dios se expresa en maneras que es una realidad, pero que si no se tiene cuidado, también pueden ser dañinas al pueblo cristiano.
al pueblo de Dios. En primera de Juan capítulo 4 versículos 7 al 9 nos dice que Dios es amor. Y ciertamente Dios es amor. El Cristo es amor. El Señor Jesús es amor. Pero no solamente es amor, sino que Él quiso demostrar su amor. Y el Evangelio de San Juan en el capítulo 3 versículo 16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos amó, aún Dios es amor, y demostró esa inmensidad de amor, el venir y dejar su trono de gloria, ¿para hacer qué? Para habitar aquí entre nosotros en este mundo de mortales. Pero no solamente dejó su trono de gloria, sino que también se hizo pobre. ¿Cómo se hizo pobre? Vistiendo su cuerpo de gloria, o más bien tomando un cuerpo de carne, vistiendo su cuerpo de gloria en carne. ¿Para qué? Para habitar entre nosotros los pecadores. Siendo rico en su cuerpo de gloria, vino ¿qué? A hacerse pobre en un cuerpo de carne y habitar entre nosotros los inmundos, los sucios, mortales aquí. Pero el santo entre los inmundos se hizo pobre por ese amor inmenso que tiene. Porque Dios es amor y demostró su amor en entregarse a sí mismo por nosotros. Y aún el apóstol Juan nos sigue insistiendo en su primera carta, capítulo 3, versículo 1, nos dice de que nosotros tenemos que tener el cuidado, mirar cuál amor nos ha dado el Padre, que es un amor profundo. Pero ahora decía que si no tenemos cuidado, también la misma palabra de nuestro Dios, sin el debido entendimiento, sin ampliar la expresión, nos puede ser dañina. ¿Por qué? Porque ¿cuántos en este tiempo, para este tiempo, tienen en su idea y en su mente resentimientos en contra de Dios? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si Dios es amor, ¿por qué permite que se mueran tantos niños? Bueno, si Dios nos ama tanto, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué si Dios es así, por qué me pasó esto? Pues no, que Dios me ama mucho y ¿por qué está pasando esto? Y en sus mentes solamente están reducidas a mirar a Dios en su amor. Y Dios es amor y no hay contradicción. Es amor y perfecto amor. ¿Ok? Pero no solamente se reducimos, que su amor se manifiesta solamente en complacencias. Y no está en sus mentes la claridad que dentro de lo que es el amor, también el apóstol Pablo describe y diciéndonos que este Dios tan maravilloso que es amor, también da expresiones donde nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Pero no solamente es fuego consumidor, aún al grado que en Hebreos capítulo 10, versículo 31, nos dice que cosa horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. No dice algo feo, no dice algo horrorífico. ¿Y cómo es que viendo nosotros en la Escritura que Dios es amor, de dónde podemos sacar lo horrorífico, la expresión horrorífica de alguien que es perfecto en amor? Entonces, cuando la mente está solamente hecha a una idea, que no pueden mirar o ampliar en mirar de que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y ahora, el punto es de Dios es amor, claro que Dios es amor. Hace que su sol salga sobre buenos y malos, llueva sobre justos e injustos. Pero ahora el punto es, Dios es bueno, Dios es amor, ¿con todos? Dios es bueno con todos. Tengamos en cuenta esto. Dice la expresión, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. El perfecto amor de Dios, ¿existe el aborrecimiento? Claro, ahí lo dice. Pero ahora, Dios es amor con el que Él quiere mostrar su amor. Por ejemplo, miramos que Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Los israelitas, en cuanto cruzaron el río rojo, el mar rojo, disculpen,
María tomó los panderos y se godó contenta y alabaron al Dios de la gloria, porque Dios fue muy bueno con ellos. ¿Qué dirían los egipcios? Que Dios, miren, Dios es muy bueno, que nos azotó a nosotros por el amor de ellos. Tiene razón. Pero ¿qué dijeron los egipcios? Dios es amor. ¿Fue qué? Horrendo. Fue algo horrorífico. El mirar que cayeron 10 plagas, el endurecimiento del faraón, y mirar que el Dios de amor quiso él, ¿ok? Por la dureza del faraón, para sacar al pueblo en el cual él quiso demostrar su amor, matar sus primogénitos. Dejó dolor, angustia. El mismo Dios que decimos nosotros y reclamamos y aseguramos y testificamos que es amor. Pero Él es amor con el que quiere mostrarse amoroso. Y si a ti y a mí y los que estuviesen escuchando en un tiempo o en otro, dale gracias a Dios porque te tocó la parte amorosa, la manifestación, la acción de Dios en su amor hacia ti. Y no estás contado entre los que han sido azotados por Dios. Dios llamó a Saúl y le da expresiones a Saúl, porque se habían levantado de entre las razas que había para afligir al pueblo de Israel. Entre los amalecitas se distinguen entre ellos. Pero miren, entre estos que dijeron, mira, haz paz con nosotros. Pero para que hagas paz, a todo varón se le tiene que sacar un ojo. El pueblo lloró, o escuchó Saúl, el espíritu del Señor cayó sobre Saúl, mató con los que andaba, sus mulas o sus bueyes con los que andaba arando, la yunta, y repartió los pedazos por todo el pueblo. Cayó temor sobre el pueblo se juntó y fueron a hacer guerra. Y cuando iban a hacer guerra, Dios los liberó, porque no eran gente de guerra. Dios los liberó. Dios fue muy bueno con ellos, porque los liberó. Pero miren cómo fue con los amalecitas. Le dije, aún da la orden Dios. Tiene que matar todo, hasta ganado. Un sobreviviente de los amalecitas que haya quedado, o de las razas de alrededor, ¿creen ustedes que en su mente hayan formado la idea de decir, Dios es amor? ¿Qué hubiesen dicho? Horrorífico, cosas horroríficas, el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque estaban viendo la parte que nosotros por lo regular entre el pueblo cristiano no mira. ¿Y qué es lo que hace? Se ha aprovechado del amor de Dios. Y no se dan cuenta que por haberse estado aprovechando del amor de Dios va a haber un terrible despertar. Porque se aprovechan del amor de Dios y aún hasta piensan que se pueden salir con la suya porque Dios es amor y siempre los perdona. Y que no va a haber consecuencias en la rebeldía, porque Dios es tan bueno que no te va a reprender. Aún la reprensión al pueblo de Dios nos viene para nuestro bien, porque el Padre al que Hijo ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Y aún si estás fuera del castigo ya no eres hijo, sino bastardo. Pero eso es en el amor de Dios, que los hijos entendemos que Dios manifiesta aún la reprensión porque nos quiere enderezar, quiere acercarnos a Él. Quiere atraernos a Él. Y por la dureza de nuestro corazón es necesario, imperativo llevar reprensión. Pero sin embargo miramos entre aquellos que no se les ha dado conocer lo que conocemos. Y sin embargo ser azotados por Dios. Ellos no pueden decir que Dios es amor. Hace años, ya bastante años, en un escrito de un musulmán, estaba expresando, diciendo de su Dios, porque estaba dando razón de las matanzas que hacían. Pero dijo, el Dios de Israel, el Dios
dicen los gentiles, es un Dios sanguinario. Dije, sanguinario. Dijo, no demandaba sangre para sus holocaustos. No demandaba víctimas para sus holocaustos. No se deleitaba en los becerros, en la sangre. No mandó masacrar. Y empezaba a dar razón de lo que Dios le mandó al pueblo de Israel que hiciese. Y no podía contradecirse porque usaba el Antiguo Testamento para mirar las diferentes expresiones que están en la palabra de nuestro Dios, para señalar donde Dios ordena matanzas. ¿Ok? Donde Dios, pero lo estaba haciendo ¿con qué? No lo estaba haciendo para conocer al Dios verdadero, al Dios de Israel, sino que para justificar las malas acciones de los demás. Pero el punto es que a nosotros como cristianos entre los gentiles, que nos ha tocado ser recipientes de el amor de Dios, no se nos olvide que también es fuego consumidor. Fuego consumidor. ¿Y cómo podemos tener en nuestra mente o captar en la mente el hecho de que nuestro Dios dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí? El Dios de amor, en el Dios de amor manifiesta ¿qué? Aborrecimiento. Pero Él lo manifiesta con el que Él quiere manifestarlo. Y a nosotros no nos toca sacar conclusiones ni cuentas del por qué lo hace. Él en su soberana voluntad y sabiduría, Él sabe por qué lo hace y quién lo hace. El punto es que si nosotros hemos sido recipientes de ese amor maravilloso y perfecto, no juguemos con Él. Andemos con Él con temor y temblor todo el tiempo, dándole gracias por su grande manifestación. En la segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 8 al 9, el Dios maravilloso de amor, que a su tiempo se va a manifestar con gloria, dice que Él viene para dar el pago a los que no obedecieron a Dios. Y dice que en los cuales serán castigados. El Dios de amor viene para castigar. ¿A quiénes? A los que no quisieron obedecer a Dios. No quisieron. Fueron rebeldes. Y muchos de ellos es precisamente la rebeldía porque han jugado con el amor de Dios. Han tomado en poco el amor de Dios y han desestimado y han hecho a un lado también de que Dios es fuego consumidor. Si Dios ha manifestado su amor para con nosotros, seamos agradecidos y glorifiquemos a Dios por ello. Si Dios ha querido manifestar su terribilidad con alguien más o con otra nación, o leemos en la Escritura que en un tiempo o en otro lo manifestó, no nos queda a nosotros estar atercando con nuestro Dios, porque Dios tiene la facultad de hacer un vaso para honra y otro para deshonra. Y a nosotros no nos queda estar atercando para Dios. Solamente seamos agradecidos, glorifiquemos al Eterno, porque Él le ha placido en su soberana voluntad y no por cosas buenas que hayamos hecho nosotros, el darnos de su perfecto amor. Dios los bendiga una vez más. Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.